Andrea, ¿cómo estás? Buenos días. Buen día, Antonio. ¿Cómo te va? Bien, hablemos de jubilaciones. Estaba leyendo un informe del Congreso que tampoco es nada nuevo, que lo que advierte es sobre el riesgo de aquellos mayores de 45 años por una cuestión de aportes de los que estamos activos, que no puedan cobrar su jubilación por falta de fondos. Es historia repetida además en la Argentina esto. Sí, es historia repetida, pero además lo que también es historia repetida, que no hay ninguna modificación o adecuación del sistema que se haga de una forma planificada sobre bases actuariales. Entonces siempre estamos haciendo parches que lo único que hacen es complicar las cosas. Pero ¿qué deberías hacer cuando la falta de financiamiento del sistema en realidad se produce primero por la economía informal que hay enorme, obviamente falta de aportes? O sea, ¿cómo haces? Si no solucionas el trabajo en negro, nunca vas a tener una cantidad de aportantes necesario para cubrir las jubilaciones. Bueno, yo creo que el camino definitivamente es un camino combinado de diferentes medidas, entre las cuales está combatir el trabajo en negro. Recordemos que en el mundo hasta un 15-20% es una tasa que, digamos, es común a los países desarrollados. Ya en el caso de Argentina estamos 40-50% de economía informal. Eso hace que el sistema en general sea insostenible. Pero además tengamos presente que a quienes afecta el trabajo informal es a los más vulnerables, ¿no? Y eso es lo que me sorprende, que algunos gobiernos que apoyan realmente las luchas de los más débiles, sobre esto no se hace nada, digamos, década tras década. Esto es transversal a todos los gobiernos. ¿Por qué? La verdad es que si miramos los números, no solo de la Argentina, sino los números de la OIT a nivel mundial, ¿a quiénes afecta? Bueno, a las personas con menos nivel educativo. Pensemos que en general en América, Antonio, cuando no hay educación, 8 de cada 10 trabajadores lo hacen en negro, y cuando ya tienen un nivel terciario eso se invierte. 2 de cada 10 recién están en negro. Lo mismo sucede si comparo capital con el conurbano, por ejemplo. Una persona que vive en el conurbano tiene el doble de posibilidades de estar trabajando de manera informal. Lo mismo sucede con las mujeres. Y te digo la verdad, todo esto tiene su correlato después en la jubilación. Las mujeres tienen salarios más bajos y mayor informalidad. Y fíjate que en ese informe que mencionás del Congreso, confirman que las mujeres cobran 44% menos de jubilación promedio. Sí, que eso es una barbaridad, porque es una diferencia gigantesca. Porque en los salarios tenés diferencia, pero nunca tan amplia. Bueno, lo que pasa es que, digamos, todo lo que es, digamos, la injusticia que surge en el momento en que uno está trabajando se traduce necesariamente en el momento de la jubilación. Pero se potencia, además. Es decir, y se potencia porque los montos además son más chicos. Pero fíjate, el que trabajó en negro, ¿qué le pasa? Cuando llega el momento de jubilarse, los aportes no están, o la empresa se los retuvo y no los depositó y nadie hizo control sobre eso, tampoco el empleado, pero no es trabajo del empleado hacer ese control. Andrea, el aporte voluntario, que en teoría te debería servir para aumentar tu jubilación, ¿realmente sirve? ¿Sirve hacer un aporte voluntario? ¿Sirve hacer un seguro de retiro para aquel que tiene la posibilidad de hacerlo? Mira, para mí el seguro de retiro es una opción válida para salarios digamos, en ciertas franjas. Diría especialmente los que ganan arriba de 70.000, 80.000 pesos, que tienen una capacidad de ahorro y además hasta un cierto monto, hasta salarios de 200, 300.000 pesos. Te digo esto porque hay salarios de ejecutivos mucho más altos donde realmente ese seguro de retiro no les hace la diferencia. Ahora, para el resto, yo creo que es un complemento para los que tienen 40 años para empezar a pensar lo que puede ser interesante. Bien. Hoy también, si yo me jubilo hoy, por ejemplo, ¿cuántos aportantes debería tener el sistema para pagarme a mí la jubilación y cuántos tiene? 4, y tiene 1,5. 4 debería tener y tiene 1,5. Sí. El problema es el trabajo en negro, pero además lo que ha pasado con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que también era ese fondo que teníamos para protegernos en caso de emergencia, y que cuando nos dimos vuelta en este caso de emergencia, nos dimos cuenta que había quedado muy poco ahí, ¿no? ¿Y en qué se usó? ¿Para aumentos? No, se malinvirtió. Digamos, esto se malinvirtió porque primero que tiene deuda, ¿no? O sea, el 60% del fondo de garantía son bonos que estamos defolteando. Claro, pero no es la primera vez, los defolteamos muchas veces.
Entonces, ahí tenemos un primer problema. Y además, bueno, siempre se ha utilizado ese fondo no para hacerlo más próspero, sino para acompañar las políticas económicas. Y en el mundo, Antonio, eso no se hace. Los fondos de jubilados son independientes con muy poca regulación. No, acá lamentablemente, claro, es al revés. Y de hecho, el ANSES muchas veces se ha utilizado para cubrir los rojos del Tesoro, de alguna otra o de algún otro organismo a través de la compra de bonos. Vos sabés, Antonio, que ayer me decía un jubilado algo que es cierto, imprimen para pagar el IFE, pero cuando hay que pagarles a los jubilados no se imprime, se ajusta. Entonces esto también nos marca un norte. Andrea, muchas gracias, muy atenta. A ustedes. Gracias, Andrea Falcone.